Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. La primera vuelta de las elecciones presidenciales en Costa Rica se llevará a cabo el próximo 6 de febrero en un panorama enrarecido por el aumento de casos de la variante Omicron del coronavirus y también una creciente apatía política que tiene al 41% de los votantes todavía indeciso a un mes de los comicios. Estas elecciones además presentan la particularidad de tener 25 candidatos en contienda, la mayor cantidad de candidatos de opciones presidenciales en la historia de este país centroamericano. Y lo más probable es que ninguno alcance el 40% de los votos totales necesarios para elegir presidente y los dos más votados definan la elección en una segunda vuelta el próximo 3 de abril. De esto queremos conversar con la analista Sofía Guillén, a quien le damos la más cordial bienvenida. Y al mismo tiempo de entrada te pregunto, Sofía, ¿cómo es que ocurrió todo esto? ¿Cómo es que se llega a tener 25 candidatos, un nivel de dispersión política muy alto y también un nivel de polarización entre las corrientes ideológicas de Costa Rica? Bienvenida. Hola, muchísimas gracias por la invitación, un gusto acompañarles. Quizás en Costa Rica se llega hasta este punto de dispersión en las candidaturas, me parece a mí en gran parte resultado a la pérdida de legitimidad que han tenido los partidos políticos más tradicionales o de más larga data. En Costa Rica, los dos partidos políticos históricos del bipartidismo han sido el Partido Liberación Nacional, PLN, y el PUS, Partido Unidad Social Cristiana. Actualmente ambos encabezan la intención de voto, pero en un país con tanto abstencionismo, ninguno de los dos está logrando alcanzar el mínimo requerido para pasar en primera ronda. Es decir, hay una pérdida de legitimidad de las fuerzas políticas tradicionales, por lo menos en las banderas tradicionales, y la reciente salida del gobierno actual, el Partido Acción Ciudadana, el PAC, que fue un partido que llegó a romper esta segmentación que existía entre el PUS y el PLN para quedar en la presidencia, pero que ya va por su segundo periodo consecutivo muy desgastado. El PAC viene de 4 años muy conflictivos en los que aprueba una reforma fiscal en la que hubo enormes discusiones. Yo misma como economista participé del debate, en mi opinión una reforma regresiva. Eso generó mucha polarización y pues además le cae encima la pandemia, que pues también podemos dar un debate de cómo se ha manejado en términos de salud. Sí creo que se ha manejado bien en Costa Rica, en gran parte gracias a la Caja Costarricense del Seguro Social, pero con mucha carencia en la materia económica, en la materia de poder resolverle el día a día a la gente el plato de comida en la mesa. Entonces hay un desgaste de las fuerzas políticas que venían encabezando la intención de voto en los últimos años y al final eso se traduce en una dispersión muy grande de votos, en un montón de candidaturas que a pesar de ser una oferta electoral tan amplia, si usted revisa la materia económica, en realidad hay una enorme coincidencia entre estas fuerzas políticas. La gran mayoría son de un corte mucho más neoliberal, que repiten la insistencia de vender instituciones públicas, que repiten los recortes masivos como propuestas, solo que se fueron a otras banderas y un poquito de partidos políticos que representan ciertamente fuerzas más de izquierda o proyectos alternativos al neoliberalismo. Entonces hay una gran variedad de partidos políticos en este momento en Costa Rica. Claro, pero Sofía, quizás ahí también vale la pena acotar porque si bien es cierto que todo lo que ha ocurrido en los dos últimos años en Costa Rica ha dado cuenta de una situación bastante complicada en el plano económico, sumado a lo de la pandemia también es cierto, lo que se ve en los discursos, en el relato político es que hay muy pocas excepciones que quieren cambiar esa situación, por el contrario lo quieren ahondar, afianzar. Tú misma mencionabas el tema de la reforma tributaria. Sobre eso prácticamente no hay un debate profundo de lo que veo en medios de comunicación y en uno que otro medio también alternativo. Entonces, si este panorama está planteado así, ¿qué opciones le quedan al votante costarricense para que pueda trastocar lo que el relato político impone en la narrativa mediática? Sí, realmente las opciones que implican un cambio de modelo económico son muy escasas. En este momento, considerando la intención de voto, digamos, en los 4 primeros lugares
de intención de voto están en los tres primeros fuerzas políticas que han sido tradicionales, PLN, PUS, que te decía que eran los dos partidos del bipartidismo. La tercera fuerza que va en intención de voto es la de Fabricio Alvarado, que es una propuesta neopentecostal cuya agenda económica sigue estando muy inclinada a repetir el modelo en el que ya está Costa Rica, un modelo mucho más neoliberal. Y la cuarta fuerza política que está en intención de voto en este momento es el Frente Amplio, que digamos que de esas cuatro primeras sería la única que rompe con la propuesta de un modelo de desarrollo económico distinto. A partir de ahí, de abajo, a partir de ahí para abajo, las intenciones de voto están muy separadas. Hay algunos otros partidos también de izquierda, pero tienen una intención de voto muy chiquitita, y la gran mayoría de lista que viene ahí para abajo son repetidores del modelo, desde lo que se llaman a sí mismos partidos liberales, que los liberales neoliberales, bueno, que ellos se llaman liberales, están repartidos en varios partidos políticos. Entonces ahí están también, hay varios neopentecostales. Es decir, realmente, en mi opinión, la oferta que propone un cambio al modelo de desarrollo es muy escasa, a pesar de existir tantas candidaturas. Es paradójico, pero es lo que tenemos enfrente. Claro, pero entonces ahí, Sofía, si cabe otro elemento para el análisis, ¿hasta dónde la situación económica da lugar a esta polarización y a esta dispersión en el electorado? ¿Crees que efectivamente ninguno de los candidatos, ninguna de las fuerzas está contenta con lo que vive Costa Rica, en particular de la gestión del presidente actual? Y si es así, ¿hasta dónde se distancian del gobierno en la disputa política? Claro, lo que pasa es que todas estas fuerzas políticas que van encabezando se han autonombrado como de oposición, ¿verdad? Algunas ciertamente han sido oposición, pero otras, a pesar de decirse oposición, han sido aliadas del gobierno actual, del gobierno saliente, en la Asamblea Legislativa y en el propio Poder Ejecutivo. En el caso del PUS, el Partido Unidad Social Cristiana, uno de los dos partidos tradicionales del bipartidismo acá, de ahí, el Ministerio de la Presidencia del Carlos Alvarado, del presidente saliente, era de Rodolfo Pisa, un miembro del PUS, ¿verdad? Es decir, ahí estos partidos políticos han cogobernado con el actual gobierno saliente, y también desde la Asamblea Legislativa, porque la reforma fiscal en Costa Rica, aprobada en el 2018, fue aprobada con votos no solo del partido de gobierno oficialista, sino también con votos de estos dos partidos tradicionales, ¿verdad? De estos dos partidos históricos del bipartidismo, PLN y PUS. Entonces, más allá, digamos, de la discusión de si soy oposición, todo lo que hizo el gobierno está mal o no, algunos de estos partidos que encabezan la intención de voto son expertos en plantearse esta imagen, pero no necesariamente a la hora realmente son oposición, ¿verdad? Y hay otro ganador del momento, pareciera, o que está ahí entre los primeros lugares, que es el neopentecostalismo, ¿verdad? Que a pesar de que va dividido en este proceso electoral, porque no lleva un partido único, sino que hay al menos dos tendencias, ciertamente está logrando encabezar una parte de la intención de voto, y eso implica que está logrando o va a lograr probablemente varias diputaciones en la Asamblea Legislativa, y ahí es en donde se dan discusiones, o ellos se han quizás aprovechado un poco de la coyuntura en la discusión de vacunas o no vacunas, ¿verdad? Digamos, ya son discusiones de otra naturaleza, pero que también han sido relativamente ganadores del momento, o pareciera que se han aprovechado un poco el momento. Otra parte de la ciudadanía está realmente indignada con esta forma de hacer economía, y es la que termina respondiendo en intención de voto al Frente Amplio, ¿verdad? Entonces, ve que la indignación puede tomar muchos caminos. La indignación o la frustración del momento puede ir a dar al neopentecostalismo, puede ir a dar a un partido que realmente cambie el modelo de desarrollo, o puede ir a dar a unos de los partidos más pequeñitos que lamentablemente no están tampoco pues logrando alcanzar mayor intención de voto. Está muy dividida, esa indignación se fue por muchos lados. Para terminar este primer bloque, Sofía, sí es importante porque por fuera de Costa Rica evidentemente hay atención sobre lo que puede pasar ahí, pero hay figuras como por ejemplo José María Figueres, que es candidato, fue presidente entre el 94 y el 98, no quedó muy bien cuando salió del gobierno y ahora parecería que lidera las encuestas, aunque no le va a alcanzar para llegar en primera vuelta. ¿Por qué esta figura retoma la política y además adquiere cierta contundencia en las encuestas de las que estamos hablando?
Lo que pasa es que don José María Figueres es candidato del Partido Liberación Nacional, el PLN, que les decía hace un rato es uno de los dos partidos históricos de Costa Rica. Tienen ya una base electoral, ¿verdad? Lo que están demostrando las encuestas en este momento es que efectivamente Figueres está logrando alcanzar esa base. Lo que realmente habría que preguntarnos este mes, que es la recta final, es si va a superar esa base, ¿verdad? Porque bueno, de octubre a diciembre logró pasar, imagínate que en octubre tenía 19%. Y en diciembre más bien bajó a 17.2 de acuerdo al CIEM. Mientras que el Linet Saborío del PUS, que el otro partido del bipartidismo acá, pasó del 8 al 15. Es decir, aquí la verdadera tasa de crecimiento disparada no la tiene Figueres del PLN, sino Saborío del PUS. Entonces la pregunta es, bueno, Figueres logra más o menos un 20%, eso es lo que pareciera que está sucediendo, pero esa es la base del PLN. ¿Puede crecer más allá de ese 20%? No lo sabemos, ya lo veremos ahorita en enero. La que sí está creciendo con mucha fuerza es Linet Saborío del PUS, lo cual es muy paradójico, porque el PUS cogobernó, en mi opinión, cogobernó con el actual gobierno saliente del PAC. Pero bueno, de alguna manera la figura de ella logra desvincularse de muchísimo de eso y capta la intención de voto al punto de crecer del 8 al 15. Fabricio Alvarado, Neopentecostales, pasan en octubre del 5 a diciembre al 6.9 y José María Villalta, el partido de izquierda que está entre los 4 primeros, pasa del 4 en octubre al 6.8. Es decir, vean qué interesante, porque la tendencia de la unidad de neopentecostales y de izquierda ha sido aumentar, mientras que Figueres parece que está estancado y cuidado y si no, más bien pierde un poquito de intención de voto. Entonces, ahí hay que leer cuál es el piso de cada quien y cuál está realmente creciendo a partir de ese piso. ¿Cuánto crecerán? Lo sabremos después de este mes, que es la recta final. Claro que sí, Sofía, hagamos la primera pausa y volvamos sobre Costa Rica para entender efectivamente en qué circunstancias sociales, económicas y también, por supuesto, políticas afronta este país centroamericano las elecciones de febrero próximo. Vamos a la pausa y volvemos a analizar a este tema. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política y nos vamos a conectar con San José de Costa Rica, con Sofía Guillén, para hablar del proceso electoral en ese país centroamericano. Sofía, antes de pasar a otro tema de orden más económico, para entender en qué circunstancias ocurre, sí me queda latente algo que es muy importante y que además se va convirtiendo en la tónica en América Latina, que tiene que ver con la dispersión. Pero también en febrero se elige el Parlamento de Costa Rica y ahí parecería, según lo que estamos viendo en las encuestas, que la constitución, la conformación de ese Parlamento será disperso, variado, heterogéneo. Esto, digamos, quien sea que gane las próximas elecciones no le da gobernabilidad. ¿Hasta dónde hay conciencia de que esto también puede ser un factor para la dispersión que después redunda en ingobernabilidad? Sí, ese efectivamente es un punto clave en el análisis de las elecciones en Costa Rica en este momento. No solo la enorme oferta electoral que existe para candidatos a presidentes de Costa Rica, sino que en el mismo día se eligen también las y los diputados de la Asamblea Legislativa. Lo que pareciera estar diciendo hasta el momento los resultados, como bien indicás vos, es que efectivamente va a ser una Asamblea Legislativa fraccionada, ¿verdad? En esta Asamblea Legislativa saliente, las fuerzas políticas más grandes han sido la del oficialismo, la del PLN, la del PUS, es decir, el bipartidismo, y los neopentecostales. Vamos a ver qué sucede en este próximo periodo legislativo. En mi opinión, creo que más o menos esa va a ser la correlación de fuerzas. Esas fuerzas políticas van a tener una mayoría de fracción y la gran discusión tiene que ver con cómo es que los otros campos se van a dispersar en votos hacia fracciones más pequeñas, ¿verdad? Que no es lo mismo, digamos, que sean fracciones que podrá ser otro partido político, pero que en la práctica tiene la misma agenda del PUS, por ejemplo, ¿verdad? Eso sucede. Entra mucho partido pequeño
que en la práctica no suele representar una diferencia, sino que termina coaliándose con una misma agenda económica neoliberal de algunos de los grandes partidos tradicionales. Entonces es profundamente retador, sobre todo pensado para el partido Frente Amplio, que ves que va de cuarto lugar en las encuestas, es la fuerza de izquierda que está ahí entre los primeros lugares, que pareciera que está logrando entrar también con ímpetu a esa asamblea legislativa, pero que siempre va a tener el reto, esa y cualquier otra fuerza política que quiera modificar el modelo de desarrollo, va a tener el reto en este periodo de tener que entrar a una asamblea que requiere sí o sí un proceso de negociación, que requieren intentar encontrar dónde están las fisuras de esos bloques. Es todo un arte, ¿verdad? Realmente poder lidiar con una asamblea tan fraccionada y, por supuesto, para el partido que quede de gobierno se vuelve muy complicado si no tiene mayoría legislativa, que es en gran parte lo que le terminó sucediendo a este partido, al partido que viene saliendo de gobierno, el PAN. Ahora, ¿qué tanta conciencia existe de eso en la ciudadanía? No puedo asegurarlo con datos, me parece que eso no se ha medido hasta el momento. Sí hay algo muy interesante, la encuesta del CIEP de la Universidad de Costa Rica señala que en realidad la mayor parte de las personas no están teniendo conversaciones sobre campaña electoral de manera frecuente en sus hogares. El 40% no tiene del todo, reporta no tener del todo conversaciones sobre campaña electoral en sus casas, y el 30.3% dice que poquito, ¿verdad? Es decir, el que dice algo, hablo algo o mucho, es si acaso el 19 más 9. O sea, aquí está sucediendo que un 70% de la gente ni siquiera está conversando sobre el proceso electoral o lo está haciendo, si acaso, muy poco. Claro. Eso nos habla de un desencanto hacia este proceso democrático que en gran parte, hay que decirlo, se lo han ganado los partidos tradicionales, con justa razón han desencantado a la gente, pero a la vez, entonces uno se pregunta, bueno, ¿hasta qué punto estamos entonces conversando como sociedad sobre lo que implica esta decisión, sobre si va a estar fraccionada o no? En Costa Rica, además, viene un proceso de negociación muy fuerte con el Fondo Monetario Internacional. Este gobierno saliente nos dejó amarrados a un préstamo SAF con el FMI, y la nueva Asamblea Legislativa y el nuevo gobierno van a tener que comerse esa bronca. Van a tener que ver qué hacen con el FMI, con la presión del FMI encima. Es una decisión muy grande la que vamos a tomar como país en este proceso electoral. Entonces, el hecho de que se esté hablando tan poquito en los hogares preocupa. Preocupa porque a lo mejor implica que no necesariamente estamos teniendo discusiones sobre las consecuencias del voto que vamos a ejercer en caso de que voten, porque hay un 40% de abstencionismo de personas que dicen, nadie me convence, no tengo ganas. Y los dos principales medios de comunicación por los que se informa la gente, el más importante es la televisión, por el cual el 54% de personas informa sobre la campaña electoral. Los medios de comunicación masivos hay temas que simplemente no ponen sobre la mesa, entonces no necesariamente ayudan a crear conciencia sobre lo que implica este proceso electoral. Y el segundo principal medio de comunicación es el Facebook. 34.2% de gente se informa sobre la campaña electoral en Facebook, que es, como ustedes sabrán, un plano en disputa, una cancha en discusión, en donde hay muchos troles, en donde juega también el dinero, las fake news, y que es compleja esa batalla digital. Entonces, bueno, es un panorama complicado y retador para las fuerzas políticas que quieran hacer las cosas distintas. Claro, Sofía, acabas de dar la clave de un tema que quería plantearte, porque efectivamente los 3,5 millones de votantes que participan de este proceso electoral parecería que están abonando a lo que en otros países y en otros segmentos incluso de la misma población se conoce como la pospolítica, es decir, la gente no quiere saber de la política tradicional, aunque las soluciones están en la política. Y ahí te pregunto un elemento, porque las encuestas que tú mencionabas, algunas he revisado y tienen que ver con que el segmento más juvenil es el de mayor proporción entre esos 3,5 millones de votantes. ¿Cómo se comporta el electorado joven? Porque te digo, de verdad, lo que mencionas de los medios de comunicación, la mayor sintonía no tienen los informativos, sino que tienen los programas de entretenimiento. Entonces, ¿cómo se comporta el electorado juvenil ahora en Costa Rica? Sí, bueno, además, como persona joven, para mí es realmente desalentador ver el proceso electoral, porque ese desinterés sí ha calado muchísimo en nuestras generaciones. Yo no culpo a priori a nuestra generación, evidentemente una generación nacida en el modelo neoliberal. En mi caso yo nací en el 92,
En Costa Rica desde los 80 ya se implementó el modelo neoliberal. Somos una generación que nació en este modelo, en donde desde siempre lo que se nos ha inyectado es frustración, es no, eso no tiene nada que ver conmigo, todos los políticos son iguales, qué pereza, ¿para qué? No voy a cambiar nada. Romper esa lógica es complicado. Yo creo que hay un segmento de la juventud que sí está harta, está frustrada y está indignada en gran parte debido al desempleo. Y creo que esa parte de la juventud que sí está indignada, todavía se está preguntando hacia dónde canalizar esa indignación. Ahí es en donde los proyectos políticos alternativos, los que esperan realmente generar modificaciones en este modelo de desarrollo, deberían de estar logrando hablarle a esa indignación de las personas jóvenes. Y no podemos esperar hablarles como se ha hablado siempre de política. Las personas jóvenes no queremos ni los modos ni las formas de la política de antes que se hace en Costa Rica. Aquí hay un asunto más de que queremos cercanía, de que queremos inmediatez, de que necesitamos mensajes rápidos. Viste que Instagram o TikTok son videos cortos, rápidos, donde te dicen algo de una vez. No, la mayoría de personas jóvenes no está interesada en ver un foro de 1 hora o 2 horas. Habrán sus excepciones, pero la gran mayoría no está interesada en eso, por muchas razones, pero el punto es que así es el comportamiento. Entonces, es un reto político y también comunicativo. ¿Cómo le hablo a esa población? ¿Cómo hago que esa indignación se traduzca en algo positivo y no más bien en una generación desencantada, ¿verdad? Porque es que también para nosotras y nosotros es muy complicado. En Costa Rica nuestra generación renunció a la posibilidad de tener casa propia. La mayoría, a pesar de ser profesionales, inclusive los profesionales no consiguen muchas veces préstamos para un carro. Es decir, sí es una cotidianidad muy desmotivante para las personas jóvenes. Profesionales que están teniendo que hacer Uber Eats o Didi o para sobrevivir el desempleo. Entonces, ¿cómo hacemos que esa indignación no se convierta en frustración, sino en acción? ¿Hacia dónde la dirigimos? Ese es el reto político que tienen las fuerzas que quieran transformar y capturar esa intención de voto. Y ya que me lo mencionaste, entonces, ¿hasta dónde las fuerzas progresistas de izquierda están sintonizadas con esa indignación? Y si están sintonizadas, ¿qué respuesta le están dando para que podamos al menos vislumbrar que si no es en esta elección, ojalá fuese en esta, también se vaya construyendo un proceso que a esas generaciones le den respuestas prácticas, efectivas? Porque lo que mencionas, es decir, lo que más, aparte de la decepción, es una incertidumbre sobre su futuro. Es decir, personas que ahora tienen 20, 25 años, creen que cuando tengan 30, 35 seguirán quizás más pobres o sin ninguna posibilidad de mejora su situación individual. Sí, creo que considerando las diferentes realidades de la gente joven, hay diferentes fuerzas políticas que les están hablando, ¿verdad? De repente, un partido como Liberación Nacional me parece a mí que ha intentado hablarle a la gente joven, pero creo que lo ha hecho un poco, a ver, lo voy a decir como joven, lo ha hecho un poco fuera de tono, ¿verdad? Subiendo videos de TikToks que uno dice, bueno, yo soy joven, no tonto, ¿verdad? Entonces, también hay algunas fuerzas políticas que intentan hablarle a la juventud, pero de repente sale como muy forzado. Eso no cala. Hay otras fuerzas políticas como los neopentecostales que logran hablarle a la juventud, sobre todo los barrios más humildes, de los barrios más empobrecidos, a las cuales consiguen hablarle desde las iglesias, desde una cercanía realmente muy significativa para estas personas. Ahí hablamos sobre todo de la población más excluida, de la población más empobrecida, y hay otras fuerzas políticas como partidos que más bien se inclinan hacia la agenda de derechos humanos y de mujeres de tercera generación, ¿verdad? Esos intentan hablarle más bien a unas personas jóvenes de clase media, ¿verdad? Que ya tienen resuelto su plato de comida y que de repente tienen otras preocupaciones. En el caso de los partidos de izquierda o del que va, digamos, en la intención de voto entre los primeros 4, que es el Frente Amplio, me parece que su apuesta ha sido colocar candidaturas jóvenes, ¿verdad? Es decir, en el Valle Central, en las provincias más céntricas, que son San José, Alajuela, Heredia y Cartago, las 4 candidaturas de los primeros lugares son gente joven, ¿verdad? Eso habla de una apuesta política, de intentar acercar a esa población, pero ve que cada partido político lo ha intentado hacer a su manera. Entonces es retador y en este momento es una población que creo yo está en disputa dentro del proceso electoral. Todavía no está decidida
y se están disputando diferentes segmentos de esa población. Gracias, Sofía. Muy importante lo que acabas de decir. Estamos pendientes porque nos queda un mes por delante para seguir el análisis. Te invitaremos para poder entender lo que está pasando en el proceso electoral. Y lo otro, efectivamente, es qué perspectivas de salida plantean los candidatos que ya más o menos se perfilan como los que podrían pasar a segunda vuelta. Te mando un abrazo, que estés muy bien. Gracias, abrazo igual por allá. Chao, chao. Gracias a Sofía Guillén, importante tema de análisis de lo que ocurre en estos momentos en Costa Rica, a casi un mes prácticamente de las elecciones en ese país centroamericano, de lo cual aquí en Telesur estaremos atendiendo informativa y periodísticamente como corresponde. Nos despedimos, cuídense mucho, que la pasen bien, chao, chao.